Vamos con vos, Sergio. Bueno, dale. perfecto. Listo, Matías la de cámara la se Fontana, acomoda. bienvenido, Matías de la Fontana, amigo de la casa que, como habitualmente viene a nuestro programa, vamos a seguir hablando de política, del escenario político que se vislumbra ya muy cerca y, por qué no, lo que se puede llegar a vislumbrar en un tiempo no tan cercano quizás, pero con los elementos que tenemos a mano, analizar cómo puede quedar sentado esto que nos va a deparar sobre todo la política nacional. Como ya sabemos, Matías es parte de un equipo de trabajo que impulsa la candidatura de Daniel Scioli a la presidencia de la Nación. Hubo actividad en los últimos días y tiene que ver con la visita y la inauguración de 600 casas militantes. Es así, Matías, buenas tardes ante todo. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme una vez más y efectivamente es así. Una actividad que tuvo como objetivo darle visibilidad a un trabajo que venimos haciendo hace un tiempo en los barrios de la ciudad de Santa Fe, con una fuertísima vocación por recuperar la inspiración territorial del peronismo, el contacto cara a cara con la gente, el cuerpo a cuerpo y el escuchar los problemas del pueblo donde más se necesita. Y con esa tesitura y con esa visión de fondo y esa comprensión de la política, venimos trabajando para consolidar una estructura política, obviamente en la ciudad de Santa Fe y en otros lugares de la provincia. Lo que hicimos este fin de semana fue una recorrida con presencia del ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Oscar Cuartango. El hombre, digamos, la cabeza visible. La cabeza visible del Grupo Descartes, que es el grupo que a nivel nacional impulsa la presidencia de Daniel Scioli dentro del proyecto nacional. Y nos acompañó también la senadora nacional Roxana Latorre, con quien también estamos compartiendo el espacio y este sueño que es darle una continuidad a la Argentina encabezada por la presidencia de Daniel Scioli. Lo que hicimos fue muy importante, no solo por el volumen y porque consolida y expresa un armado potente, una ampliación de la base electoral del proyecto nacional en la ciudad de Santa Fe, sino porque le da una expresión cabal a la forma que nosotros tenemos de sentir la política, de sentir la militancia y de sentir los sentidos que el peronismo consideramos que tiene que recuperar. Matías, me imagino que más allá de la adhesión de estas 600 casas militantes, que no es un número menor en absoluto, ¿cuál fue la recepción por parte de aquellos vecinos que me imagino que curiosos también se acercaban a conocer de qué se trata estas casas militantes? Hay que entender dos cuestiones, una cuestión más general y que hace la realidad nacional. El sentido de la política se está recuperando, o por lo menos el sentido del debate, y es la pelea o la confrontación en el buen sentido de poner ideas en juego en la mesa familiar, es un dato nuevo, quiero decir, de la última década en la Argentina. Hay que recordar que en el 2001 la ciudadanía pedía cancelar prácticamente la actividad política y se vayan todos. Cerrar el Parlamento, y eso se resumía en la frase que se vayan todos. Con lo cual, poder revertir esa enorme limitación cultural, ese enorme rechazo justificado en gran medida de la ciudadanía, y que hoy nosotros podamos recorrer los barrios, la mayoría de los barrios de la ciudad de Santa Fe, con una caravana de actividad política, con este sentido, y ser bien recibidos por los vecinos, es un logro no de Matías de la Fontana, ni de Daniel Scioli, ni de Roxana Latorre, ni de Cuartango, sino de la democracia. Esto en términos generales. En términos particulares, sabemos que todos los días Santa Fe ya no nos sorprende con gente que se mata a tiros y que aparece en la plana de los diarios resolviendo conflictos interpersonales de la manera más cruenta. Y esto, sin lugar a dudas, es expresión de que los pactos interhumanos más básicos y los códigos que debe compartir la comunidad, entendida como pueblo, en gran medida están rotos. Y el Estado, con todos los esfuerzos que hace y con cosas buenas que hace, por ejemplo, el Estado municipal en términos de descentralización, de acercar referencias del Estado local a los barrios, no alcanza a recomponer los términos. Cecilia decía en el bloque anterior, hablaba del concepto clave que es la convivencia. No se alcanza a recomponer la convivencia. Nosotros creemos que la cosa va por ese lado, y el sentido que le estamos dando a la construcción política, que no es electoral, porque esto no apunta a 2015, sino que queremos generar una experiencia totalmente nueva, no nueva para el peronismo, porque es la identidad histórica del peronismo, sino nueva para lo que creemos que han sido la forma de construir acá en Santa Fe, tiene que ver con reconstruir los vínculos de convivencia vecino a vecino. En ese sentido, nosotros estamos absolutamente satisfechos con lo que pasó el fin de semana, porque fuimos bien recibidos, sí con alguna crítica, sí con algún resquemor, pero nos pudimos sentar a hablar y con esta actitud de ir y escuchar al que piensa distinto.
Hay una situación que tiene que ver justamente con la reconstrucción, como vos lo decís, sobre todo del diálogo político entre las diferentes fuerzas y aquellos que no pertenecen a las diferentes fuerzas. En algún momento de lo que se conoce como la década ganada dentro del kirchnerismo, se hacía mucha gala de la cantidad de militancia que había, no solamente dentro del justicialismo o el kirchnerismo, sino dentro de la mayoría de los partidos que estaban recobrando esa militancia. ¿Cómo ves a través del espacio en el que estás militando, que está esa situación? ¿El caudal de militantes sigue siendo el mismo? ¿La gente se sigue sumando, quizás en menor medida? ¿Cómo lo ves? Creo que de alguna manera hay procesos que el pueblo da de manera subterránea y en algún momento eso emerge y nos genera, no a todos, pero a la gran mayoría, alguna sorpresa. Un dato se dio, por ejemplo, con lo que pasó cuando se cumplió el bicentenario del 25 de mayo. Nadie se podía explicar por qué había emergido como un aluvión de participación ciudadana y política, ¿por qué no?, a festejar una fecha patria, tantos millones de personas en Buenos Aires. Que antes no tenía. Que antes no ocurría. Eso va concatenado, sin lugar a dudas, con otro fenómeno que fue la manifestación de enorme cariño y de amor popular en el velorio de Néstor Kirchner. Entonces, hay datos que muestran que hay procesos que se venían dando por abajo y que tuvieron una especie de efervescencia y eso en alguna medida aumentó y le dio volumen también a las agrupaciones que permiten la participación política más institucionalizada, sobre todo las agrupaciones juveniles. Ahora bien, creo que el desafío de la democracia, no solo del peronismo, sino de todas las organizaciones políticas partidarias, es a esa recuperación de las ganas de participar, del sentido de la participación, de que la política ya no es más mala palabra. Hay un enorme desafío de formación y de generación de cuadros políticos, porque a todos esos chicos que se incorporaron hay que darle contenido, hay que darle herramientas para comprender, herramientas para participar y que no se quede, formar cuadros que no se queden solamente en una participación que lisa y llanamente se reduzca a aprender una canción, ponerse una remera, levantar una bandera, ocupar un cargo público. A eso hay que darle contenido y un sentido. Perón decía, para pasar de ser una masa a ser un pueblo hay que compartir un sentido de la dignidad, compartir una organización y compartir ideales y principios que son la doctrina. Eso permite pasar de un estado anómico de la masa a constituir un pueblo. Ese laburo me parece que es el que tenemos que hacer los militantes y los dirigentes políticos en el barrio y en las instituciones y en las agrupaciones políticas. Matías, ¿y están los líderes políticos o solamente podemos hablar en la actualidad de referentes? No, hay liderazgos. Yo, independientemente de los juicios de valor, por ejemplo, y aclaro que no estoy enrolado en ninguna candidatura o alineado en ninguna cuestión provincial, pero creo que, por ejemplo, lo de María Eugenia Bielsa es un liderazgo claro. Una persona que ha tenido gestos de honestidad, de franqueza, de mucha sinceridad hacia el sistema político, que conserva un caudal de aceptación popular por la mayoría del electorado, no solo peronista, y que abriendo las puertas a un proceso de convocatoria a actores del peronismo, actores del sindicalismo, actores de la militancia como nosotros no tenemos ningún cargo formal. Yo no soy ni concejal, ni diputado, ni tengo un cargo formal en el PJ. Soy un militante, un soldado liso y llano. Abriendo un proceso de convocatoria donde esta compañera pueda generar un espacio político, creo que es una persona, un liderazgo indicado para encabezar un proceso en el peronismo en la provincia de Santa Fe. Eso es claramente un liderazgo. Totalmente. Gracias, Matías, por estar acá con nosotros, pero quédate porque vamos a hablar de deportes ahora. Bueno. Sé que también te...